buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto verle en este día, en este casi mediodía. Saludamos a toda la gente que nos puede estar viendo por internet y le mandamos un hermoso saludo. Nos están viendo gente de otros países, de otras ciudades y qué bueno poder estar aquí. Pero usted está aquí, ha venido aquí y dele un aplauso al Señor en este día por poder estar aquí reunidos. Quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12. Mateo, capítulo 6, versículo 12. Le puse como título a esta predicación, perdónanos nuestras deudas. Diga conmigo esto, perdónanos nuestras deudas. ¿Cuántos tienen deudas? Uy, tremendo. Hay que solucionar esa parte, ¿cierto? Cuando Jesús enseña sobre esta petición al Padre, sobre el perdón de deudas, no se está refiriendo a deudas económicas. Pero permítame hacer una oración, por favor, para compartir este tiempo. Padre amado, quiero darte gracias por la posibilidad que tenemos hoy de poder hablar tu palabra, de poder, Señor, soltar el mensaje que tú tienes. Señor, que este sea un día especial donde nos permitas entenderte, conocerte, aprender de ti, que nuestros corazones, Señor, puedan reconocerte que eres Dios en todas las áreas de la vida, Señor, que no hay otro como tú y que cada corazón y cada vida te interesa, Señor, y es tan especial para ti que entregaste tu vida para que pudiéramos nosotros volver a la casa y tener un camino y una senda correcta, que es la que tú trazaste de antemano, para que pudiéramos caminar por ellas. Yo te pido que hables a cada corazón, que cada persona que escuche este mensaje pueda ser tocada, Señor, por tu amor y por tu gracia, por tu favor, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije recién, cuando Jesús enseña sobre esta petición que sus discípulos le hacen, ¿cierto? Sobre la pregunta que ellos le hicieron, enséñanos a orar. Y llega esta parte de la oración tan conocida y tan repetida como el Padre Nuestro. Y dice, ustedes van a, cuando hablen, cuando le pidan al Padre, le van a decir estas palabras: perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Las deudas a las que se refiere Jesús cuando enseña el Padre Nuestro se refiere a los pecados. Diga por favor pecados. Se refiere específicamente a los pecados, a deudas espirituales que tenemos los seres humanos con Dios y que no podemos nosotros resolver ni saldar por nuestra propia cuenta. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, lo dice de esta manera: perdona nuestros pecados, dice, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, ¿cierto? Aquellos que nos han hecho mal en la vida. Y antes de entrar específicamente en el mensaje, quiero, a modo de introducción, decir esto. Cristo pagó la deuda que la humanidad tiene con Dios Padre a causa de la desobediencia, del pecado, de desobediencia que cometió Adán y Eva allá en el Edén, que produjo la separación, que produjo la muerte espiritual de la humanidad. Diga por favor la muerte espiritual. La muerte espiritual, llevándonos a toda la raza humana a contraer una deuda humanamente imposible de pagar. Entonces Dios se hizo hombre y canceló esa deuda, entregándose por amor en un sacrificio y obediencia, al dar su vida en la cruz, al entregarse a una muerte que pagó el precio que la humanidad debía pagar. Y hoy cada persona que entregue a Cristo su vida y le recibe en su corazón como Señor y Salvador, diga esto por favor, Señor y Salvador. Señor y Salvador, arrepintiéndose de una vida pecadora, de una vida de pecado, ¿cierto?
Hoy la palabra pecado está muy trillada, ¿cierto? Y hasta se usa como para utilizarla con humor. Son palabras muy manoseadas, ¿cierto? La palabra pecado es algo que hasta la gente quizá de estos tiempos se puede llegar a mofar y a reír. Pecado significa errar en el blanco, y aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, arrepintiéndose de la vida pasada, puede abrazar ese beneficio, el beneficio del perdón que Jesús canceló con su sacrificio. Y así el pecado queda resuelto por la fe en Cristo. Y eso nos convierte en hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el hombre puede volver a recobrar esa relación que perdió con el Padre y resucitar a la vida espiritual, una vida que a causa, como dije recién, de la caída, el hombre tiene una naturaleza negativa, ya que espiritualmente está muerto. Tenemos una vaga idea de que hay un Dios, de que hemos sido creados, pero vivimos bajo esa falsa promesa mentirosa que la serpiente le dijo a Eva: y el día que comas de ese fruto serás como Dios. Entonces, a partir de ese tiempo, el ser humano quiere ser Dios, el hombre quiere ser Dios, el hombre quiere ser el artífice de todo lo que sucede y gobernar y dominar a todo lo que exista. Entonces, en esa naturaleza caída, solamente uno puede recobrar la vida espiritual, volver a nacer a través de recibir a Cristo por la fe como el Señor de su vida. Y el Espíritu nos permite recibir con entendimiento la palabra de Dios, y así es revelado el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar el pecado y para saldar esa deuda que la humanidad tiene espiritualmente por haber desobedecido a Dios se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso por favor al Señor. Jesucristo es el único. El pecado de la vieja naturaleza ya fue perdonado, pero los pecados, diga por favor los pecados, ¿cierto? Las actitudes, los pensamientos que generan malas acciones en la vida cotidiana, que generan conductas erradas, prácticas pecaminosas, que dañan, que manchan, que corrompen la moral, que lastiman a las personas, son las que debemos constantemente nosotros examinar en nuestra vida para que no nos controlen, y pedir a Dios que nos otorgue ese perdón de esos pecados a los cuales nos enfrentamos día a día, esas presiones que tenemos donde somos invitados a obedecer a pasiones, necesidades que el cuerpo puede llegar a tener, y ofertas que hay en un sistema de pensamiento que en este mundo que invita al ser humano a vivir apartado del plan de Dios. Son cosas que parecen buenas, que son apetecibles, que parecen gustosas, que son autogratificantes, ¿cierto? Cuando más adelante el versículo 13 dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, versículo 13 del Mateo capítulo 6. Porque el pecado o la invitación al pecado trae una propuesta que parece apetecible, que parece conveniente, que parece buena, pero su fin es muerte, su fin es muerte espiritual, y literalmente a través de la muerte espiritual, o cuando uno espiritualmente no tiene la forma de correctamente conducirse en la vida como Dios enseña, uno toma muy malas decisiones, uno hace cosas indebidas
correctas desde el punto de vista de Dios y a veces las consecuencias son nefastas, hasta la vida física o mucha gente hoy vive en una falta de propósito y en una confusión tremenda por no encuentran destino y no se da cuenta que a través de su autosuficiencia está forjando un destino de derrota, pero sin darse cuenta. Entonces va tratando de solucionar las cosas en el camino, pero no hay un propósito, no hay una estrategia, no hay una visión, y se toma la vida así como viene, ¿cierto? Como se van presentando las cosas. Entonces es bien complejo. Pero esos son los pecados que atentan todo el tiempo contra nuestras vidas. Todos luchamos y batallamos contra algo que es el enemigo más terrible que podamos tener. No es precisamente ni Satanás, ni el mundo, ni los demonios. Nuestro peor enemigo se llama el pecado. Dígale por favor al que está a su lado. Ese es nuestro peor enemigo. Porque nos enfrentamos todos los días. Y todos los días tenemos que tomar decisiones y si no tenemos una convicción y un carácter que se va formando a través de caminar con el Señor, va a ser muy difícil, es aplastante cómo se mueven las corrientes que este mundo están llevando a los seres humanos a la muerte, a la maldad, al amor, a cosas en la vida que en realidad son falsas promesas de amor o tranquilidad momentánea a lo que le llaman paz y tantas cosas que se quieren resumir en una palabra, felicidad, pero que en realidad lo que trae es dolor, derrota y frustración en la vida de mucha gente. Solo Jesucristo puede quitar el pecado del mundo. De hecho, si usted lo recibió en su corazón, esa deuda quedó saldada. ¿Cierto? Esa deuda de la muerte espiritual, usted tiene acceso a nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, a ese maestro de la ley, en Juan capítulo 3, usted puede leer cuando Jesús le dice estas palabras: es necesario nacer de nuevo, nacer una nueva vida. De eso se trata. Pero los pecados que nos quieren controlar todos los días es lo que Dios quiere que nosotros podamos acercarnos a Él y hablarlo con Él. Por eso dice Jesús en estas pocas palabras, dice cosas tan tremendas. Y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. O sea, cuando tenemos deudas, es bien complejo. Porque la mayoría de nosotros y los que entienden de esto, cuando hay una deuda económica, lo último que queremos hacer es enfrentarnos a ver en realidad cuánto es lo que debemos. ¿A cuánto les pasó? Veo que hay muy poquito, no se hagan, por favor. ¿Cierto? Lo último que queremos hacer cuando acumulamos deudas es decir, no, tengo ahí una culebrita. No, cuando te pones a mirar y te sentás, tenés una anaconda, la más grande que se ha encontrado en el planeta, ¿cierto? Decimos, nos da mucho temor enfrentar exactamente cuánto es y qué es lo que debo pagar, ¿cierto? Porque uno no le gusta enfrentar esas realidades. Con el pecado o con los pecados sucede lo mismo. Porque hay un anhelo o un deseo en la vieja naturaleza que nos quiere gobernar, que no quiere hacerse responsable de lo que hay que pagar. Escuche bien lo que digo, no se quiere hacer responsable. La naturaleza caída, a partir de que pecó el primer hombre y la primera mujer, lo primero que el hombre busca cuando tiene un problema son excusas y un culpable. Cuando Dios le dice a la mujer, ¿qué fue lo que hiciste? ¿No habrás comido del árbol que no debías comer? Y dijo, la serpiente tuvo la culpa. Cuando busca a Adán, busca a su esposo y se escondió a Adán, dice, tuve miedo y me escondí. Dice, no habrás comido del fruto que no debías comer. Y ahí el hombre pone al primer culpable y lo pone como culpable a Dios. Por culpa tuya, la mujer que vos me diste me hizo caer. Y a partir de ahí, el ser humano se mueve bajo esas dos premisas y en la vida, si uno no está pegado a Cristo, si uno no viene alineado con su palabra, siempre va a encontrar una excusa y un culpable para no hacerse responsable de la deuda que tiene que pagar. Y ese es el punto en el cual, en estas pocas palabras, Jesús quiere que nosotros podamos entender. Perdónanos nuestras deudas. ¿Cuáles son las deudas espirituales? ¿Cuáles son las deudas que tenemos con el Señor
que quizás pasamos por alto, quizás no nos damos cuenta o quizás somos bien conscientes, pero lo tenemos ahí guardado y escondido en el corazón. Y eso te flagela, te tortura, porque el diablo utiliza siempre ese lado oculto de nuestra vida para acusarnos. Diga por favor esto, para acusarnos. El diablo va a acusarnos siempre, va siempre a acusarte y va a entrar en el área de los pensamientos. Mucha gente vive torturada, mucha gente vive psicológicamente oprimida, mucha gente tiene un problema de relación o problemas con el tema de la fidelidad, de la lealtad y de tantas cosas, la honestidad y tantas cosas que suceden cuando sabemos que hay algo que está mal, pero lo tenemos ahí guardado y no lo compartimos con nadie. El enemigo siempre va a trabajar sobre eso. Por eso es necesario que nosotros vayamos al Padre y decir, y Padre, perdóname, por favor, perdóname las deudas. ¿Cuáles son tus deudas? ¿Cuáles son las deudas? Porque si tú no sabes cuánto tienes que pagar, va a ser muy difícil que puedas hacerte responsable. Examinar cada día que no nos controlen la vida esas deudas y pedir a Dios que nos otorgue ese perdón, porque nos da la capacidad, cuando nosotros tenemos esa libertad de poder hablar la verdad en el corazón, de poder hablar en intimidad con el Padre, de poder encerrarte y admitir y confrontarte con tu verdad y decirle, Padre, mira, este es el punto, esto es lo que me pasa, tengo serios problemas. Tengo problemas con la gente que me ofende. Tengo problemas con la gente que no responde a mis expectativas. Tengo problemas con la vida. Estoy enojada con la vida. Las cosas no salen como espero. O tantas otras cosas que nos suceden que hacen que podamos estar caminando, transitando por la vida con confusión, sin propósito. Tratando de buscarnos cada fin de semana un acontecimiento que pase para que nos calme un poco esa culpa por la que podamos estar cargando. Jesús se llevó todo eso en la cruz del Calvario y Él te hizo libre. El enemigo te puede acusar, pero no te puede sentenciar. El único que tiene el poder para decidir a dónde va tu vida se llama Dios Padre, y a través de Jesucristo Él te ve como una obra perfecta, un rey, una reina, reyes y sacerdotes, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando tú tienes esa clase de relación, Dios te da la capacidad, en nosotros forma una convicción, un carácter con la fuerza de no ceder ante presiones que podamos estar recibiendo cada día, para hacernos volver a negarle, para hacernos volver a darle la espalda. Perdona nuestras deudas significa, Padre, vivo en un mundo que me seduce, que me invita todo el tiempo a caer, con propuestas que son codiciables. Mi cuerpo, mis deseos, mis pasiones se vuelven a ellas y algunas veces reconozco que no he podido resistir. Pero, Padre, no me agrada haberte fallado. Me duele haberte dicho que te obedezco, que eres lo primero y lo mejor para mi vida, pero te di la espalda. Te pido que me perdones por lo que hice mal. Y te digo, Padre, te pido perdón por haber hecho esto o aquello específicamente. O sea que hay que pedir perdón a Dios por los pecados y confesarlos. Diga por favor esto, pedir perdón y confesar. Significa admitir cuáles son los errores. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El apóstol dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se trata de decir, sí, lo siento. Sí, si te hice algo, te pido perdón. ¿Escuchó esa frase alguna vez? ¿Cuántos matrimonios hay acá? Digan amén. Bueno, perdóname, si te hice algo, perdón. No, si me hiciste algo, eso ofende más todavía, ¿cierto? Porque dice, ¿cómo no se puede dar cuenta lo que hizo? ¿Cierto? ¿Cómo puede ser? Nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dice, Señor, yo te pido perdón por esto o por aquello. Te pido perdón y pongo en oración esta circunstancia. Yo en mi fuerza no puedo. Nosotros
manejamos el tema del perdón, el tema del amor, lo llevamos a un plano sentimental o un plano de gustos personales, ¿cierto? Porque tú tienes gente que te agrada y gente que no te agrada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y en la iglesia, mira, yo soy el primero en darme cuenta cuando no le agrado a alguien. Porque hay gente que nosotros nos damos cuenta en la familia, nos damos cuenta en estos años que llevamos, ¿no? Sirviendo al Señor, conviviendo con gente de diferentes lugares, diferentes quizá culturas, estratos, idiomas, en algunos casos. Pero uno se da cuenta enseguida cuando los demás sienten rechazo por uno. O sea, yo primero me examino, veo si tengo mal aliento, si me acuerdo si me puse desodorante o qué. O pues no, simplemente hay gente que no le cae bien. Y hay gente que no te cae bien. Y sabemos que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, pero bueno, ese es otro tema. Consígase las prédicas anteriores sobre el amor. Pero lo que quiero decirte es que uno se da cuenta cuando no le agrada a la gente. Yo me doy cuenta como pastor porque hay gente que trata de hacer todo lo posible para que yo no pase. Y hacen todo lo posible. Yo vengo por acá y yo los miro y los vengo observando. Y yo llevo tiempo mirando gente, mirando a la gente. Y me doy cuenta. Me miran y mi esposa más todavía se da cuenta. Mi esposa más. Y se da cuenta y hay gente que hace todo lo posible para tratar de evitarlo a uno, para no saludarle. Yo a veces me pregunto, digo, Dios mío, ¿por qué no van a un lugar donde se sientan bien? ¿Cierto? ¿Por qué no van a un lugar donde estén contentos, donde estén cómodos? ¿Por qué no existe un lugar donde estés contento con todo el mundo? Porque en nuestras falencias como seres humanos, Dios creó la iglesia para que aprendamos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo, practicarlo, perdonarnos, amarnos, aceptarnos, soportarnos, caminar juntos. Entonces, cuando tú veas que tienes una persona difícil de aceptar, piensa en esto: los demás me tienen que aceptar a mí y me tienen que soportar a mí. ¿Tú no soportas a la gente? Qué bueno sería preguntarte, ¿y la gente me soportará a mí? Con la actitud que tenga. Perdona mis deudas, Señor. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nosotros tenemos que esforzarnos por caminar en esa dimensión. Porque si no lo hacemos nosotros, que tenemos el amor de Dios, el amor que no espera nada, el amor que todo lo da, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Nosotros somos los que tenemos esa posibilidad. El mundo no lo tiene, y si nosotros no lo hacemos, entonces somos igual, somos más de lo mismo. Dios te llamó a ti, me llamó a mí para marcar una diferencia. Y el Evangelio y la vida cristiana no significa una religión, aprenderte unos trucos, unos versículos, un idioma para hablar en la iglesia, o hacer cosas donde tú puedes parecer que quedas bien. Porque hay algo que tiene Dios que se llama omnisciencia, lo sabe todo. Y todo lo que tú tratas de que no se vea, Él allá en el cielo lo está pasando en un video gigantesco, en pantalla gigante. Y eso, ¿no te pusiste a pensar que Dios sabe todo de cada uno de nosotros? Sabe lo que pienso, sabe lo que voy a hacer, sabe lo que voy a decir antes de decirlo. Dios sabe todo. Por eso Él ya sabe de antemano cuando vamos a orar qué es lo que le vamos a decir, y entonces Él ve lo que hay en el corazón. Porque Él no se mueve y no le interesa las apariencias. Por eso cuando el profeta fue a buscar al rey de Israel, le dijo al profeta: no mires lo que mira el hombre, porque yo no miro lo que mira el hombre, dice el Señor. Yo no veo por apariencia, yo miro lo que hay en el corazón. Si tu corazón es sincero y es verdadero y genuino delante del Señor, entonces, dice el proverbio, ata a tu cuello, dice, y escribe en la tabla de tu corazón la misericordia y la verdad, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Misericordia y verdad. ¿Sabe lo que significa misericordia? Amar al miserable, darle amor al que no lo merece, dar favor al que no puede hacer nada, al que no puede dar nada. Amor y misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana y su misericordia está. Por eso Él nos ama como somos, pero está esperando que podamos ser genuinos para darnos y usarnos con todo lo que Él nos ha creado, con todo el potencial que ha puesto sobre ti. Por eso es tan importante lo que Jesús dice y lo que Jesús enseña en esta parte de su Sermón del Monte. Y perdonan nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando tú perdonas a alguien que te ofendió, tú sabes lo que estás perdonando, ¿o no?
Tú no vienes y dices, te perdono porque no sé. Tú sabes muy bien el que te ofendió. Y tú sabes muy bien cuando está, porque lo que tú estás haciendo es pagando una deuda que consideras que el otro tiene que pagar. Entonces sientes que es inmerecido. Y yo no voy a pagar por algo que no me corresponde. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Yo no voy a pagar por algo que no me corresponde. A mí no me venga a cobrar. Yo no hice nada. Yo no fui. Cuando nosotros perdonamos, sabemos muy bien lo que perdonamos. Pero cuando pedimos perdón, a veces no queremos ver qué es lo que hemos hecho. Porque la naturaleza caída siempre va a buscar dos elementos. Una excusa y un culpable para no hacerse responsable. Y la vida cristiana tiene que ver con responsabilidad. Tiene que ver con una responsabilidad íntima, profunda, personal, individual, que tiene que ver con Dios más que con las personas. Cuando tú vives en esa dimensión, entonces Dios te convierte en una persona de influencia y tu vida resplandecerá como luminares en medio de una generación perversa que necesita más que nunca la luz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Díganle que está a su lado. Tú eres esa persona. Tú eres esa persona. La oración al Padre Nuestro es un modelo. Y si tú lo repites, pero no eres consciente de las circunstancias, eso va a ser simplemente una religión, va a ser un ejercicio. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, dijo el sabio, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia, alcanzará el favor inmerecido de Dios. Debo ser consciente y hacerme responsable de la deuda que estoy pidiendo a Dios que me perdone. Debo sentir pesar por lo que hice, eso se llama arrepentimiento, y no querer volver a transitar por la misma senda. Hay mucha gente que en realidad siente remordimiento por lo que hizo, pero no puede salir de esa circunstancia, porque necesita de tener una relación y tomar una determinación total y definitiva con Cristo. ¿Sabe? Uno mira y puede ver dónde está el éxito, pues llamarlo de alguna manera, o la eficacia espiritual, o la eficacia en la vida de un cristiano, en la vida de un ministerio, en la vida de una iglesia. ¿Cuál es la diferencia por la cual dos personas o en la misma iglesia o dos ministerios o dos iglesias tienen lo mismo, tienen la misma Biblia, tienen el mismo mensaje, la misma posibilidad, pero ¿por qué unos viven de una manera y otros de otra? Y uno lo hace pensar esto, y tiene que ver con la excelencia escritural, tiene que ver con la integridad escritural. Hay gente que hace concesiones con las escrituras y hay gente que definitivamente busca de tener una actitud íntegra frente a las escrituras. No toma algunas cosas y otras las deja. Y ahí está la respuesta a por qué algunas personas pueden ser más eficaces que otras, teniendo los mismos elementos y las mismas posibilidades espirituales. Hay gente que hace concesiones con las escrituras, que no es íntegra en la manera de abrazar la palabra de Dios. En la medida que tú te acerques al Señor y abraces la palabra de Dios y vayas tomando cada vez Iván es más agudo en conocer al Señor y en querer vivir esa vida. Eso va a marcar la diferencia con aquellos que viven haciendo, dándose permitidos, como decimos cuando hacemos dieta, ¿cierto? ¿Cuántos hicieron dieta y se dieron permitidos? Digan amén porque los cachetes los delatan, ¿ok? Muchas veces decimos, no, pero esto no, pero y nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cierto? Sí, no, pero esto sí, pero esto está hecho con sandaranda de tandaranda y eso no engorda, ¿eh, Señor? ¿Cierto? Y algunos oran, Señor, que por favor esta pizza con grasa no engorde. La pizza no engorda, pero vos vas a engordar. Perdóneme que me tomé que tengo tanto humor. Si no hay relación con el Señor, no hay revelación de propósito eterno. Quizá mucha gente, por no tomar de una manera
de una manera íntegra las Escrituras, ahí pueda obtener la respuesta a lo que esté viviendo en su vida. Y quizás pueda ser gente que enseñe la palabra, que se congrega religiosamente, que se involucre en algún ministerio en la vida, que haya querido entregar sus dones o los talentos que Dios le puede haber dado y haberlos dado a la iglesia, pero por alguna razón no pueden estar viviendo en plenitud o disfrutando de lo que tiene que pasar, o aún a veces de las circunstancias por las que debe atravesar y enfrentar para vivir en victoria. ¿Cierto? Por no compararse quizá con las Escrituras, alinearse. Entonces, como dije recién, no hay revelación porque no hay relación. Y entonces no hay propósito eterno. Y esa vida siempre pasa a la dimensión de la religión, costumbres, palabras aprendidas, con un resultado estéril, sin cambios, improductivo, sin crecimiento espiritual. Quizá en su oración le dicen, Señor, te pido perdón por los pecados, pero no le dice específicamente por cuáles. Y lo sigue cometiendo. Y quizá esté tan acostumbrado a vivir con esas concesiones que hace con el Señor, que hace con la palabra de Dios, cuando cede, cuando se debilita y deja pasar circunstancias, quizá ahí esté la clave de la derrota o la clave de la monotonía o de la incertidumbre que pueda haber en su vida. Improductivo, sin crecimiento espiritual, sin cambios, limitando solamente a Dios a tratar de que Dios le cumpla algún deseo, algún favor o alguna necesidad por la que esté pasando. El Salmo capítulo 19, versículos 12 y 13, en la Nueva Versión Internacional, David estaba orando a Dios y dijo estas palabras: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen y de multiplicar mis pecados. Para David, orar no era un trámite para que se cumplan sus deseos. Su necesidad de orar siempre fue la necesidad y el deseo y el anhelo de encontrarse con su Dios. Diga esto, por favor. Orar tiene que ver con la necesidad de encontrarme con Dios. Eso es lo que hacía diferente a este hombre llamado el varón conforme al corazón de Dios. Conversar, aprender, querer conocerlo. Le dolía mucho a David cuando fallaba, pero muchas veces hizo algunas cosas en su vida. Cuando uno cae en pecado, lo primero que sucede con los pecados es que uno empieza a caminar y a moverse en esa dimensión y uno va perdiendo sensibilidad a lo escritural, sensibilidad espiritual, y va pasando, uno pasa y ve que no pasa nada y ve que le gusta y ve que va para adelante y quizá le sacas ventaja a algún negocio, quizá abusa de la confianza en alguna relación, quizá quieres emprender una relación para un día formar una familia, pero la lealtad, la falta de confiabilidad hacen de ti una persona que vive con muchos problemas, con muchos escollos en la vida, no te puedes relacionar correctamente, pero no te das cuenta que lo que estás haciendo está determinando el destino que has escogido, y quizás no te puedas dar cuenta porque no hay sabiduría, no hay revelación para entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces trata de utilizar tu inteligencia para llegar al camino o para llegar al lugar que te has propuesto, pero no te das cuenta que en el trayecto Dios no puede respaldar cuando no hay integridad, cuando no hay honestidad. Por eso la vida cristiana es tan complicada, porque sin el Señor no podemos vivir esa vida. Es imposible. Y necesitamos estar acercándonos a Él. Nosotros seremos una iglesia eficaz si nos centramos en estudiar, en conocer las Escrituras y en ponerlas a vivir en cada área de nuestra vida. Eso nos dará sabiduría y eso nos hará marcar una diferencia en un mundo que necesita a gritos la luz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién será consciente de sus propios errores? David sabía
David en una etapa de su vida se dio cuenta que había hecho cosas tan terribles delante de Dios, pero pasó bastante tiempo cuando uno estudia las Escrituras y estudia a David. David, desde que cayó con esa mujer que no le correspondía, era una mujer casada con un capitán de su ejército que estaba peleando en el frente de batalla para defender su reinado, para defender su liderazgo, para defender a su pueblo. David ve una mujer bañándose y viene la invitación del enemigo y la carne dice: yo quiero esa mujer, y entonces la hace traer. Sus servidores le dicen: mira que es la esposa de Urías Eteo, de un capitán que está en el frente de batalla. Dios le advierte a David, pero no podía ver, era más fuerte lo que estaba sintiendo que lo que debía hacer. Entonces cae con esa mujer, la mujer queda embarazada, ve que va a tener un hijo, entonces no, yo tengo que ser inteligente y salir de esta situación. Lo manda a traer a su esposo y le dice: te voy a dar unos días de vacaciones, te felicito como estás, anda a pasarla con tu esposa. Y lo que quería David era que tuviera relaciones Urías con su esposa para que no le echen la culpa a él de que era el papá. Seguro el niño nacería con la cara de David perfecta, debería ser un calco del padre. Ese niño nace, dice la historia, y muere al poco tiempo. Fue un dolor muy fuerte que sintió David. Por alguna razón había algo muy fuerte en las emociones y sentimientos de David. Ayunó en la enfermedad del niño, el niño murió, fue algo muy, muy tremendo. Y David vivió con esas consecuencias, pero dice la palabra que pasó un tiempo hasta que el profeta le cuenta la historia de la ovejita que el vecino le robó al que no tenía. Conoce la historia, ¿cierto? Si no conoce la historia, le doy un consejo: lea la Biblia, por favor. Sí, lea la Biblia. No viva del mensaje que se dice solamente un día domingo. Su vida espiritual depende de la relación que usted tenga con las Escrituras. No le tenga miedo a esa mentira que dicen por ahí en ignorancia espiritual, que la letra mata pero el espíritu vivifica, y lo llevan a las personas como una excusa para no leer la Biblia y le dicen todo espíritu, todo espíritu. La pregunta es: ¿qué espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que revela todo lo que Cristo ha enseñado y nos hará recordar y nos hará llevar y nos dará la fuerza para vivir y para poder caminar e imponernos en un mundo de tinieblas, poder alumbrar con la luz de Cristo. Para David, orar no era un trámite. Su necesidad siempre fue encontrarse con Dios. Entonces, al caer en cuenta, escribió esta oración que hoy puede conocer cualquier persona que se acerque a una Biblia y puede tener acceso al Salmo 51, versículos del 1 al 12. Y mire lo que escribe David cuando se da cuenta y cae en cuenta de la barbaridad que había cometido en su vida. Y dice el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto lo dice un corazón arrepentido que se dio cuenta de la deuda que debía pagar y lo pone delante de Dios. Por eso David fue el varón conforme al corazón de Dios. Dijo el Señor que hará todo lo que yo quiera. ¿Cuántos quieren tener ese corazón donde lo que Dios pida es lo que tú sientes que debes hacer y lo puedes hacer con gozo? En eso consiste tener una intimidad con Cristo, en que todo lo que Él dice que hay que hacer, en vez de convertirse en un problema y en un rechazo, se convierte en algo agradable. Por eso dijo el salmista: qué hermoso es poder vivir
en tus atrios, Señor, y alabarte cada día. Es mejor estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay que reconocer de cuánto es la deuda, presentársela al Señor y decirle, por favor, una vez más te pido, perdóname, porque tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarme de toda maldad. Sé que soy falible, sé que no te quiero fallar más, Señor, yo lo entiendo dentro de mi corazón. Si nosotros de verdad no queremos fallar y queremos ser fieles a Dios, tenemos que acercarnos a Él con la verdad. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá a tu monte santo?, dijo David. El que hace justicia y a la verdad en su corazón. Hasta que no se establezca la verdad en nuestra vida, nunca se va a poder establecer la justicia, la paz y el amor de Dios. Porque todo tiene que estar cimentado sobre la verdad, la justicia, el amor. Una persona que dice amar a alguien pero traiciona, usted sencillamente dice, eso no es amor. El amor verdadero lo da todo y está cimentado en una gran verdad. Vivimos en un mundo de mentiras que necesita más que nunca establecer la verdad. David entendió eso. Es querer volver a casa, es querer dejar esa vida de luces de neón, o para ser más moderno, de luces de rayos láser. Esa vida de fantasía, de falsa felicidad, que Jesús trató de narrar en una historia ficticia llamada la historia del hijo pródigo. Esa vida a la que no perteneces, pero quizá te empeñaste tanto en querer vivirla que te la pasaste mirando por la ventana de la iglesia, anhelando las emociones, las imágenes fashion de la frivolidad, de la farándula y el mundo del espectáculo mediático que te quiere hacer creer de que ahí está la verdadera felicidad. Quizá eres de las personas que se ha quedado dentro de la iglesia mirando y anhelando por la ventana todo lo que ese mundo ofrece allá afuera. Quizá eso sea la causa de por qué tu vida está pasando por semejantes circunstancias. Y sea el tiempo de que tu corazón se alinee con el Señor y que de una vez por todas tú puedas caminar de la mano de Cristo. Quizá tú seas de las personas que se haya ido a vivir como el hijo pródigo a la provincia apartada, donde las emociones negativas lastiman relaciones, deterioran amistades, desmoronan sueños de construir una familia, sostener un hogar con honra, ilusiones de una vida mejor, dirigida por las recetas y los consejos del artífice del fraude y la mentira de este mundo. Quizá tú no te puedas explicar qué es lo que está pasando y por qué tú no puedes coronar esa vida y estés viviendo una vida cristiana donde estés esperando que algo pase y nunca pasa. Las modernas recetas y los consejos del artífice del fraude quizá estén siendo lo que en tu vida estén ahora gobernando tu pensamiento. Para ser feliz, quiero decirte que no hace falta ser rico, bonito, famoso. Para ser feliz, lo único que necesitamos es la verdad de Jesucristo atada a nuestro corazón, que gobierne nuestra mente y poder esforzarnos para desarrollarnos. No somos perfectos, no somos los mejores. Él no nos escoge por ser buenos. Él nos escogió para devolvernos un destino porque estábamos perdidos en nuestros pecados y nos da la posibilidad de poder volver a la senda correcta a través de tener paz con Dios por medio de Cristo Jesús y a partir de ahí vivir una vida con Él de lucha difícil. No es fácil, no es sencilla, pero es lo mejor que uno puede vivir cuando siente la mano de Dios en su vida, se siente amado, se siente perdonado,
se siente aceptado y siente que hay un propósito para volver a empezar, porque siempre hay un nuevo amanecer para caminar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Perdona nuestras deudas significa volver en sí. Significa darme cuenta de la realidad. Perdona nuestras deudas tiene un significado de que estoy viviendo una circunstancia, pero decido volver al hogar. Decido volver a la casa de mi padre. Decido volver al lugar donde pertenezco y que nunca debí haber abandonado en mi vida. Porque quizá tu vida o tu anhelo sea como la que tuvo el hijo pródigo de la historia que narra Jesús. Que no podía disfrutar de la casa del Padre porque sus expectativas era irse de la casa del Padre y no estar más con el Padre. Las expectativas del pródigo, narra Jesús, estaban cimentadas en la herencia que el Padre podía dejar. Todo lo que el Padre había conseguido, todo a través de años de trabajo, era lo que el Hijo anhelaba. Anhelaba lo que el Padre tenía, pero no anhelaba el vivir con el Padre. Aceptaba lo que el Padre le daba y deseaba lo que el Padre le daba, pero no quería vivir con el Padre. Y su sueño estaba siempre en recibir la herencia y recibir todo lo que el Padre tiene, pero apartado de Él. Y eso es lo que Jesús quería enseñar con la historia del pródigo. Y quizá sea el momento de volver a ese lugar donde nunca te debías haber ido. Quizá tus expectativas, si tú te miras en el espejo de la verdad, es decir, yo en realidad me acerco al Padre, practico los ejercicios espirituales, aprendí unas costumbres, pero solamente por lo que Él me puede dar y no por lo que Él es. La familia, me escribe un amigo para las fiestas y me dice, los amigos son la familia que elegimos. La familia son las personas que no elegimos en la vida y tenemos que aceptar. Nosotros tenemos la posibilidad de abrazar y Dios nos da la oportunidad de decir, ¿quieres que yo sea tu padre? Para que yo pueda ser tu padre, tú tienes que querer ser mi hijo. Vivir como nos gusta, dirían algunos. Pero quizás te tengas que enfrentar a la triste realidad que esa vida frívola está vacía, no deja nada más que desilusiones, promesas incumplidas, grietas y heridas del alma que te van apartando y te vas quedando solo, te vas quedando sola en la vida, en un abismo, en un descendente camino que termina en el chiquero, tratando de convivir con los cerdos y calmando el hambre con las algarrobas que sobraron de la basura. Quiero decirte que tú no perteneces a ese lugar, que la comida que te puede estar dando la provincia apartada no es la comida que Dios escogió para ti. Porque tu lugar no es el chiquero, tú no perteneces a ese lugar. Tu compañía no deberían ser los personajes egoístas que no te dejan crecer en tu vida espiritual. Tu comida no son las mugrosas algarrobas, como dije recién, que comen los cerdos. Tu comida es el pan de vida, es la palabra de Dios. Tu hogar es la casa del Padre y solo estás a una oración de distancia. Solo tienes que volver en sí, pedirle perdón por lo que hiciste y todo va a ser mejor y todo va a cambiar. Él no te creó para que vivas en el chiquero. Él te hizo rey, te hizo reina, te hizo una persona especial para que vivas consagrado, para que puedas adorarle, para que puedas darle gloria con tu vida. Perdónanos nuestras deudas, es decir, papá, de una vez por todas, quiero volver a casa y quiero tomar esa determinación. Nunca me debería haber ido de tu lado, pero hoy quiero volver a casa y quiero vivir contigo por siempre, por toda la eternidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando hay tú tomas esa decisión en la vida. En Lucas capítulo 15, versículo 14 al 24 está la historia del pródigo. Y Jesús le cuenta a su pueblo y le cuenta a los religiosos de la época, le cuenta esa historia
que era una historia totalmente incongruente desde el pensamiento judío y desde el pensamiento de los religiosos. No tenía absolutamente nada que ver la historia que Jesús estaba contando y cómo concluye la historia con las expectativas que tenía la gente que estaba escuchando. Entonces escuchan que el hijo le pide al padre en vida la herencia. Eso es imposible, es inadmisible para el pueblo judío. Era inadmisible que en vida un hijo le pida la herencia, le pida todo lo que el padre tenía para que cuando se fuera de este mundo le quedara a sus hijos. Era una falta de respeto suprema. Entonces cuando Jesús empieza a contar esa historia, seguramente estarían expectantes. ¿Cómo terminará la historia? ¿Cómo será esta historia? Le pide la herencia, se va a la provincia apartada, malgasta todo, vive una vida disipada, rumba y todas las circunstancias. Después, si usted cuenta la historia, el hermano mayor dice que se enojó porque él malgastó el dinero con prostitutas y con una vida fashion. Y cuando lo hubo malgastado todo, llega esta parte de la historia de Jesús y hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Yo quiero decirte esto, cuando tú vives en la provincia apartada, siempre va a faltar la comida, porque ahí la comida que tú necesitas para crecer no está. Ahí solo están las algarrobas. Y las algarrobas, aquellos estudiosos, los que estudian alimentos, dicen que la algarroba es un alimento que el cuerpo humano no puede digerir. Solo lo pueden digerir los cerdos. Es una comida que no es compatible para el organismo humano. Y no es compatible para tu vida espiritual. La comida del chiquero, la comida que se come en la provincia apartada. Entonces cuando lo hubo malgastado todo, vino y dice un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y Jesús dice, estaba tan mal este hijo de un hombre pudiente, con finca, con servidores, con todo. Llegó tan bajo en su vida, a perderlo tanto por el orgullo, por la ambición y por la autosuficiencia. Llegó a vivir de tal manera que le faltó todo y se fue al trabajo más denigrante que había. Para un judío los cerdos es un animal impuro, es un animal inmundo. Así que para un judío escuchar esta historia es decir, mirá cómo cayó, mirá dónde fue, claro, ¿qué más podía pasarle? Mirá cómo vive. Tenía que pasarle eso. Entonces ellos estaban expectantes escuchando eso. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Versículo 16, por favor. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo quiero decirte algo. Vivimos en un mundo egoísta, en un mundo egocéntrico. Y en la provincia apartada nadie quiere dar nada, porque todo el mundo quiere tenerlo todo para sí. Por eso el mundo está como está. Y algo tiene que pasar en la iglesia, algo tiene que pasar en el pueblo cristiano para que de una vez por todas nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra, porque el Señor está esperando que su iglesia deje de estar tan pendiente de ver qué es lo que puede conseguir y esté más pendiente en lo que pueda dar, de lo que Dios tiene para llevar el pan de vida a esos rincones, a cada lugar. Por eso es tan importante que nosotros podamos hablar de su amor. Por eso es tan importante que podamos compartir el Evangelio. Pero me atrevo a decir que muchas veces pasamos por circunstancias que nos encerramos en nosotros mismos y no tenemos ni la menor intención de que alguien escuche que vive una vida cristiana o que hay un Dios que puede salvar. Versículo 17, por favor. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, Jesús les contaba esto: cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí, dice, perezco de hambre. ¡Wow! Estarían diciendo los que estaban escuchando la historia. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahora sí que te estás dando cuenta de lo que perdiste en la vida. Ahora tenés tu merecido. Y sigue Jesús con la historia: me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Para ese momento de la historia, esa gente estaba escuchando y estaba esperando cuándo viene el momento donde el Padre le pegue un palo en la cabeza y lo ajusticie delante de toda la comunidad. Pero dice, volvió en sí
y iré y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20, por favor. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y hasta ese momento, ahora sí dirían, con esa mentalidad justiciera y religiosa: ahora viene la parte que nos gusta, dirían los religiosos. Ahora viene la parte en que el padre lo agarra, lo cuelga de un cepo, lo agarra a latigazos públicamente y lo humilla, y tiene su merecido este hijo miserable que se quiso ir de la casa, que deshonró al padre y que hizo lo que no debía. Tienes que demostrar quién es quien manda. Y entonces hay expectantes. Para ellos, en sus costumbres, un hijo que hacía semejante barbarie, deshonraba a su padre, tenía que ir y quedarse en una plaza, en la plaza del pueblo, y tenía que quedarse sentado. La gente pasaba y estaba esperando a ver qué determinación tomaría el padre con ese hijo que deshonró no solo a su padre, sino a toda la familia. Y entonces cuando llegaba ese momento, el padre tenía que tomar una decisión, y pasaban días enteros quizá que el hijo se quedaba ahí en la plaza sentado, como una señal de buscando el perdón. Y el padre tenía que tomar una decisión: o castigarlo, o desheredarlo, o echarlo. Pero públicamente tenía que quedar avergonzado por lo que había sucedido. Pero miren la respuesta de Jesús. Miren cómo termina la historia. Y fue movido a misericordia el padre, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. ¿Cómo? No puede ser, Jesús. ¿Qué historia nos estás contando, Jesús? Esto no puede suceder. Esto va contra nuestros principios, contra nuestros pensamientos, contra nuestras costumbres. Este hijo deshonró al padre, este hijo deshonró a la familia, merece un castigo. La gente estaba expectante, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús, ¿cómo puedes contarnos esta historia? Sí, porque la historia que nosotros hablamos del hijo pródigo tendría que llamarse el carácter del Padre, y esto es lo que Jesús quiere enseñar. Aquel que confiesa los pecados y se aparta, aquel que decide volver a la casa del Padre, lo que hace el Padre es: va a salir corriendo, va a traer el mejor anillo, va a traer el mejor vestido, va a poner el mejor calzado, va a matar el becerro gordo. Y dice la palabra que hay fiesta en el cielo cuando un hijo se arrepiente. Así que imagínese cómo será el cielo cuando la iglesia y un nuevo amanecer predica su evangelio y hay gente que se vuelve al camino de Dios. Este puede ser tu día. Este puede ser el día que tú tomes una decisión definitiva y volver a la casa del Padre. Y los ángeles ahí empiezan, me imagino seguramente, y dice: por favor, traigan al ángel chef y traiga el becerro gordo. Hoy vamos a comer marrano. Hoy pongan música. El cielo tiene que ser algo espectacular. Nunca se te olvide esto. El Padre vive atento siempre a que regreses. Cada vez que te acerques a Él en oración y reconozcas tus fallas, sientas pesar por haberle fallado, Él te coloca el anillo, Él coloca el mejor vestido, el mejor calzado. El cielo celebra, el corazón experimenta el perdón y la paz que Él obtuvo para nosotros en esa cruz. Tu gente, tu familia, la sociedad podrá ver lo que el mundo desprecia, y que lo que el mundo no quiere y que lo que el mundo rechaza, Dios lo pone en honra, y Dios pone en honra. Por eso dice: bienaventurados, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe de quién es el reino de los cielos? De los pecadores arrepentidos, que un día se dieron cuenta y dijeron: yo voy a volver a mi casa, voy a dejar de estar pidiendo cosas, grandezas y cosas que puedan alimentar o calmar mi autogratificación, y solamente quiero volver al Padre para tener paz y para vivir en la dimensión por la cual
Él me creó y me dio una vida. La vida en Cristo no es la buena vida, sino es la vida buena que Dios da. Y mientras el mundo se desespera por vivir la buena vida, Dios te da y reparte la vida buena. Y cuando tú tienes la vida buena del Señor, no importa lo que hagas, no importa que te dediques. Puedes ser presidente ejecutivo, ama de casa, obrero, ministro del Evangelio, guitarrista o acharaquero. Puede ser cualquier cosa en la vida. Pero cuando tienes en tu corazón la verdad de las Escrituras y vuelves al Padre, tú lo tienes todo. Porque tú no eres lo que el mundo dice que eres, ni tú no eres lo que haces. Tú eres lo que Dios dice que eres. Salmo 32, versículos del 1 al 3. El 1 al 7, perdón, Nueva Versión Internacional. Vayan viniendo los músicos, por favor. David hace esta oración. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Versículo 7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro, me rodearás con cántico de liberación. ¿Ve por qué hay que pedirle perdón a Dios y que le muestre? Y usted tiene que hacerse responsable de las cosas que puede haber hecho en su vida y que a Dios puede no agradarle. ¿Cuántos dicen amén? Mire todas las promesas que Dios tiene. Denle un aplauso, por favor. Y mire, y aquí está la respuesta de Dios, y con esto terminamos. Versículo 8 en adelante hasta el 11. Dice la palabra, el Señor dice. Ahora no es David que está hablándole a Dios. Ahora Dios habla a través de David. Y el Espíritu toma la vida de David y dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento, cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Vale la pena contarle la verdad al Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Permítame hacer una oración. Si usted siente que Dios ha hablado a su corazón en este día, yo quiero decirte que este puede ser el día de un antes y un después de Jesús en tu vida. Este puede ser el día para aquellos que sufren, para aquellos que sienten pesar, que sienten que viven en la provincia apartada, un lugar donde solo hay luces, espejitos de colores, promesas de felicidad que no se cumplen, sueños inalcanzables, circunstancias difíciles y adversas que te han querido derrotar o que te tienen tu vida en una baja estima, porque sientes que quizá no das la talla o sientes que todo lo que haces no vale la pena. Para aquellos que están luchando en sus hogares, con un matrimonio quizá que se desmorona y que se derrumba con cada conversación. Para aquellos jóvenes quizá que digan, yo quiero irme de este lugar y de este encierro
de la provincia apartada, donde me dieron a tomar cosas y me prometieron que ahí estaba la felicidad. Y hoy vivo en una esclavitud que no puedo soltar. Y a gritos quiero salir, porque cuando estoy en lo íntimo es cuando deseo volver a casa, pero salgo a la vida y el único alimento que tengo son las algarrobas que hay en el chiquero. Esa no es tu comida. El pan de vida es tu comida. Es la que tiene el Padre para ti. Quizá hoy sea este día, el día de hacer fiesta. El día en que digas, voy a volver a la casa del Padre. Sin pretensiones, solamente con el deseo de que me acepte, de poder estar con Él. Porque la soledad, la angustia y el dolor es lo que vivo todos los días. Quizás hoy sea el día en que el Padre salga corriendo, te abrace, te dé un beso y te diga, traigan el mejor vestido, la ropa real de la santidad, la ropa de los justos que aceptaron que Cristo los justificó en la cruz del Calvario. Hoy puede ser este día, si usted dice, Padre, yo quiero volver a ti. Hoy puede ser el día de volver a la casa original. Padre, acéptame. Padre, quiero volver a estar contigo. Quiero pedirte perdón y quiero comenzar una nueva vida. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Te pido que hagas una persona nueva, que hagas lo que quieras conmigo. Yo solo quiero volver a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Mi vida te doy, confío en ti, oh Jesús. Tú eres mi Dios, eres todo para mí, Jesús. Dile mi vida te doy. Confío en ti, Jesús. Tú eres mi Dios, eres todo para mí, Jesús. Oh Jesús, yo rindo hoy mi corazón, tómalo en tus manos, Señor. Y mi corazón, tómalo en tus manos, Señor. Me rindo a ti, Dios. Yo rindo mi ser y tomo mi cruz, oh Jesús. Tú eres mi Dios, por lo que costó, oh Jesús. Hoy mi corazón
manos y dile una vez más: mi corazón, Señor, mi corazón, tómalo en tus manos, Señor. Mi corazón te pertenece a ti. Tómalo en tus manos, oh Dios. Mi corazón, tómalo en tus manos, Señor. Y mi corazón, tómalo en tus manos, Señor. Tómalo en tus manos, Señor. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en esta tarde hacemos memoria, y como familia en Cristo, como cuerpo de Cristo, te damos gracias por lo que tú has entregado, tu vida en la cruz, y por esa sangre que derramaste para el perdón de pecados, representadas en el jugo de esta copa. Hacemos memoria y participamos en el nombre de Jesús. Puede participar. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: somos una familia. Somos la familia de Cristo. Somos la familia de Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Jesucristo en este día? Señor te bendiga. Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y el Señor te dé su paz. Gracias, Padre, por este día. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Gracias.